Muy bien. En esta primera sesión abordaremos el tema de operaciones básicas con matrices. Es un tema muy importante porque nos va a servir para poder eh, resolver sistemas de ecuaciones matriciales para circuitos eléctricos. Entonces es muy importante recordar y saber hacer operaciones básicas con matrices. Para eso recordemos primero la definición de una matriz. Una matriz es un arreglo de elementos de m filas por n columnas. Entonces, este arreglo se escribe entre paréntesis colocando filas y columnas de la siguiente forma. Vean, vamos a poner aquí las filas y las columnas. Entonces, a cada elemento de fila y columna se le asigna un número. Al primer elemento es el elemento A, fila uno, columna uno. El siguiente elemento sería el elemento A de la fila uno, columna 2. El siguiente elemento sería el elemento A de la fila uno, columna 3, y así sucesivamente hasta la fila uno, columna N. Y seguiría la fila 2, entonces sería A fila 2, columna uno, A fila 2, columna 2, A fila 2, columna 3, y así sucesivamente hasta A fila 2, columna N. Y por aquí tendríamos al elemento A, fila 3 columna uno, fila 3 columna 2, fila 3 columna 3 hasta la fila 3 columna N. Y hasta llegar al elemento de la fila M, columna uno, fila M, columna 2, fila M, columna 3 y así sucesivamente hasta la fila M, columna N. Si M y N son iguales, ¿sí? Si M es igual a N, entonces es una matriz cuadrada. Matriz cuadrada, ¿vale? De otra forma, es una matriz rectangular o puede ser un vector. El vector se define como la matriz que tiene una columna y m filas. Por ejemplo, vamos a definir al vector B. B va a ser un vector de R bueno, le vamos a poner n por P. N filas por P columnas. Entonces, si es un vector, vamos a decir que entonces es de una columna, P es igual a uno. Entonces sería de el elemento B de la fila uno y de la columna uno. El elemento B de la fila 2 columna 1, B fila 3 columna uno y así sucesivamente hasta B fila N, columna P. ¿Sale? Entonces, las operaciones con matrices se definen elemento a elemento. El resultado, por ejemplo, si A por B es igual a C, para que C exista, necesitamos verificar que las filas y las columnas de las matrices que multiplicamos sean compatibles. Por ejemplo, ¿esto cómo se hace? A es de M por N y B es de N por P. Verificamos si son compatibles observando el número de columnas de la primera y el número de filas de la segunda. Si son del mismo tamaño, entonces son compatibles. Y el resultado de esta operación va a estar dado por una matriz o un vector de M por P elementos, es decir, C va a ser de M por P elementos. ¿Sale? Y entonces a esta operación se va a definir como C y J, ¿sale? Que sería el elemento fila I, columna J. Cada elemento de esa matriz C va a estar dado como la sumatoria desde R igual a uno hasta el número de elementos, que realmente es N, de A y R por B, RJ, ¿sale?
¿Cómo se va a hacer esta operación? Veamos. Voy a poner esto tantito por aquí abajo. Y entonces, estamos diciendo que al multiplicar a la matriz A de M por N, ponerlo aquí abajito, por el vector B de N por P, si es un vector, entonces P es igual a uno, el resultado va a ser un vector, ¿sí? Que va a tener M filas y una columna. Entonces, ¿cómo va a ser eso? Pues va a ser un elemento que tiene M filas y una sola columna. Esa columna, ¿a quiénes va a tener? Pues va a tener al elemento A y R por BRJ, ¿sale? Entonces, vamos a ver. Entonces, ¿cuántos elementos deben de ser? Deben de ser n elementos. Entonces, vamos a tomar al elemento A, que sería, primero es C11, ¿cierto? C12, perdón, 21, C31, así hasta el elemento C, eh, MP o M1, ¿cierto? Entonces, ¿quién es C11? Va a ser la sumatoria de tomar a todos los elementos de A y B, multiplicarlos y luego hacer esta sumatoria. Entonces tomaríamos, si es el 1, 1, entonces sería la sumatoria desde R igual a 1 hasta N. ¿De quién? De A1 por R por BR1. Hacemos esta sumatoria desde R igual a 1 hasta N. Entonces sería A11, B11 más, porque ahora es sumatoria, ¿no? Se evalúa y luego se suma. Entonces ahora el siguiente R es 2. Entonces sería A12, B21 más A13, B31. Y así sucesivamente hasta al elemento A1N, BN1. Y ese sería el primer elemento del resultado de la multiplicación de matrices. ¿Quiénes son? Vean, estamos tomando a A11 y a B11 y los multiplicamos y eso me da el primer término. Y eso le sumo al elemento A12 multiplicado por el elemento B21 si se suma, ¿cierto? Y luego el A13 por el B31 y así sucesivamente sumándose esas multiplicaciones hasta el elemento A1N por el BNP, que realmente es N1. O sea que es el resultado de la multiplicación de dos matrices es tomar fila por columna y sumar la multiplicación de cada elemento. Se multiplica A11 por B11 y se le suma a la multiplicación de A12 por B21 y así sucesivamente. La suma de todos esos elementos me va a dar un solo elemento que se va a llamar C11. ¿Sale? Y ya, por ejemplo, el elemento C21, aquí va a ser igual a la sumatoria desde R igual a 1 hasta N de A2RBR1. Entonces vamos a desarrollar este segundo y luego hacemos un ejercicio. A ver, primer elemento A21B11. ¿Sale? Entonces es el segundo elemento A21. Lo voy a poner con otro color para que lo entiendan. Si quieren, pausen el video para ir más lento. Por B11 se multiplican y luego se suman. ¿Con quién? Con A22 por B21. ¿Cierto? Entonces A22 por B21 se multiplica y después se suma. Y ahora, ¿quién seguiría? Pues el elemento A23 por el elemento B31. Entonces, veamos, es A23, B31, ¿no? Ahora R vale 3, ¿cierto? Y así sucesivamente, ¿hasta quién? Hasta el A2N por el BN1. Entonces, si se dan cuenta, cada uno de los nuevos elementos va a ser la multiplicación de cada par de A y B y luego la suma con la siguiente multiplicación. ¿Sale? Este es un concepto matemático
de álgebra lineal que no es sencillo de observar, pero que es muy importante para circuitos eléctricos. Vamos a establecer un ejercicio aquí, en este punto. ¿Sale? Entonces vamos a hacer un ejercicio muy simple, por ejemplo, una matriz A que sea de 2 por uno, o sea, A1, 1, A1, 2, A2, 1, A2, 2, y la vamos a multiplicar por un vector B que va a ser B1, 1, B2, 1. Entonces, ¿quién sería la multiplicación de A y B? A por B sería, vamos a colocar a estos elementos, multiplicación de matriz por vector, ¿son compatibles? ¿Sí o no? A es de 2 por 2, ¿cierto? Tiene dos filas y tiene dos columnas. Y B tiene dos filas y tiene una columna. O sea que es de 2 por 2 y de 2 por uno. ¿Son compatibles? Sí. Y el resultado va a ser una sola matriz, o en este caso va a ser un vector de 2 por uno. O sea que esto es igual a un vector C que va a tener dos filas y una columna. ¿Sale? Entonces, ¿quién va a ser C11? C11 va a ser la multiplicación de la fila uno de la matriz A por la columna uno del vector B, elemento a elemento, ¿cierto? A11, A11 por B11. Se suma luego ¿con quién? Con A12 por B21. El siguiente elemento del resultado, del vector de resultado C, va a ser la multiplicación de la fila 2 por la columna uno. Fila 2 columna uno. Fila 2 de A, columna uno de B. Sería A21 por B11 más A22 por B21. ¿Sale? Entonces, este concepto es un concepto matemático puro que nos va a servir para poder establecer entonces sistemas de ecuaciones matriciales en circuitos eléctricos. Vamos a ponerle valores, si quieren, un ejercicio con valores A igual a 0,3, 1, 2 y B igual a 1, 1. Entonces, ¿quién sería el resultado AB? Sería la multiplicación de 0,3, 1, 2 por 1, 1. La matriz A es de 2 por 2, el vector B es de 2 por uno, son compatibles y el resultado es un vector de dos filas y una columna, 2 por uno. Primer elemento del resultado sería la multiplicación de elemento uno de A por el fila uno por columna uno. Entonces es 0 por uno, ¿cierto? Aquí, más 3 por uno. Siguiente resultado, A21 por B11. A21 por B11. Uno por uno más 2 por uno. ¿Sale? Realizo las operaciones. Cero por uno es cero y 3 por uno es 3. Cero más 3 es 3. Uno por uno, uno. 2 por uno, 2. 2 más uno, 3. Este es el vector C. Un vector de dos filas y una columna y sus resultados son 3 y 3. ¿Vale? Pueden pausar el video y regresar para poder repasar este tema. Pero, ¿para qué nos va a servir esta, este asunto de la multiplicación de matrices? En circuitos eléctricos llegamos a sistemas de ecuaciones lineales del tipo AX más BY igual a C y DX más EY igual a F, donde, ¿sí? X y Y son incógnitas del sistema. C y F
son valores constantes o valores conocidos del sistema, ¿sale? Ahora, este sistema de ecuaciones lo puedo reescribir de forma matricial para poder utilizar un sistema de solución, un método de solución de ecuaciones matriciales. Entonces, para eso primero tengo que escribir el sistema de ecuaciones lineales como matrices. Para eso debo de definir entonces a algo que voy a llamar como el vector de incógnitas. Todo lo que no conozco se va a llamar vector de incógnitas. ¿Sale? Pero ese vector de incógnitas va a estar multiplicado por una matriz cuadrada que se llamará matriz fundamental del sistema. ¿Sale? Y como es un sistema de ecuaciones, entonces esto va a estar igualado a algo a lo que voy a llamar vector de resultados. Entonces, si se dan cuenta, esto es el proceso inverso de lo que estuve estudiando aquí arriba. Antes, aquí arriba, lo que hicimos fue multiplicar elementos para obtener resultados. Pero ahora, si hacemos el proceso inverso, si yo tengo multiplicación, ¿sí? Si tengo aquí elementos multiplicados y sumados, ¿cómo puedo regresarme a obtener esas matrices que dan como resultado a esos elementos sumados? Pues bueno, para eso tendría que fijar entonces quiénes son las incógnitas del sistema para poder escribir el vector de incógnitas. Y luego, entonces, establecer a cada uno de los elementos en la matriz fundamental que multiplicados por el vector de incógnitas me den el vector de resultados. Entonces ahora tendría aquí a B y este sería C del ejercicio anterior. Entonces, si yo ya dije que necesito multiplicar elemento fila A, fila uno de A por columna uno de B, y eso me da como resultado a C, entonces necesito establecer quiénes son los elementos A11, A21, A31, A21 y A22. Entonces, para poder, por ejemplo, regresar al sistema de ecuaciones, necesitaría establecer que multiplico a A por X, ¿cierto? Como lo vi antes. Y eso se sumaría con la multiplicación de B con Y. Por lo tanto, el coeficiente o el elemento A11 de la matriz A tiene que ser el coeficiente de X en la primera ecuación. ¿Quién sería el coeficiente de Y? Pues B. Y así al multiplicar A por X me da AX y al multiplicar B por Y me da AY, perdón, BY. Y eso se suma, como vimos en el resultado de la multiplicación de matrices. ¿A qué sería igual entonces esta primera multiplicación? A C, ¿cierto? A lo que está igualada la primera ecuación, a todas esas constantes o valores conocidos del sistema. Para la segunda fila, entonces, pondría la segunda ecuación. ¿Quién sería el coeficiente de la incógnita X? Pues sería D. El coeficiente de la incógnita Y sería E. Y esto daría como resultado a F, ¿vale? Entonces, si yo tuviera este sistema de ecuaciones, ¿sí? Si yo partiera de este sistema de ecuaciones de forma matricial, ¿sale? ¿Qué obtendría de realizar las operaciones con matrices? Pues si esta es la matriz A y esta es la matriz B, el resultado AB, ¿cuál sería? Sería A por X, ¿sí? Más B por Y igual a ¿quién? Bueno, ese sería el resultado de AB, ¿cierto? Y en este caso, en la segunda fila tendría D por X más E por Y. Pero AB estoy diciendo que es igual a un vector que se llama C y E.
¿Listo? Por lo tanto, yo podría separar estas dos matrices como AX más BY igual a C, DX más EY igual a F, que es el sistema de ecuaciones original que me habían dado antes. ¿Correcto? Por lo tanto, de esa forma, puedo regresar a el sistema de ecuaciones lineales original. Por lo tanto, yo puedo partir de un sistema de ecuaciones para escribir las matrices o puedo partir de las matrices para escribir el sistema de ecuaciones. Por lo tanto, necesitamos hacer algún par de ejercicios para poder reescribir a estos sistemas de ecuaciones de forma matricial. Vamos a poner un ejemplo con números, ¿vale? Y por lo tanto, a ver, vamos a ver. Digamos que tenemos 2x más 3y igual a -1, ¿vale? Y 3x más 4y igual a 0. Entonces, para poder reescribir el sistema de forma matricial, necesitaríamos definir la matriz fundamental, el vector de resultados y el vector de incógnitas. Entonces, ¿quiénes son las incógnitas aquí? ¿Qué cosas no conozco? No conozco a X y a Y. ¿Sale? De la primera ecuación, ¿por quién está multiplicándose X? Por 2. ¿Por quién está multiplicándose Y? Por 3. ¿Y a qué es igual? A -1, ¿cierto? Ahora, en la segunda fila, ¿por qué se está multiplicando X? Por 3. ¿Por qué se está multiplicando Y? Por 4. ¿Y a qué es igual? A 0. Entonces, el sistema de ecuaciones en forma matricial se escribiría de esa forma. ¿Sale? Es importante notar que en este ejemplo, las incógnitas están acomodadas en el mismo lugar, en la misma posición, y ya se encuentra despejado, ¿sí? El valor conocido o las constantes. Pero, ¿qué pasaría en un ejemplo en donde no tenemos esta forma de escritura en la ecuación, en el sistema de ecuaciones? Vamos a poner un ejemplo cuando eso ocurre. Por ejemplo, veamos, ¿qué pasa si tenemos 3x más 2y igual a z más 5, 2x más z igual a 0, 3x más 2y igual a z? ¿Sale? Necesitamos entonces reescribir este sistema de forma matricial. Páusalo y dime cuáles son las incógnitas de este sistema de ecuaciones. Muy bien, entonces necesitamos una matriz ahora de tres filas, ¿cierto? Porque tenemos tres ecuaciones. ¿Y cuántas incógnitas tenemos en este sistema? En este sistema vamos a tener tres incógnitas, a X, a Y y a Z. ¿Sale? Por lo tanto, necesitamos escribir a X, a y a Z en el vector de incógnitas. Muy bien. Ahora, esto es igual a un vector de resultados, ¿cierto? Que son constantes o valores conocidos, ¿sí? Que tenemos que dejar del lado derecho de las ecuaciones para poder escribirlos de forma matricial. Así como se encuentra ese sistema ahorita, no se puede escribir el sistema de ecuaciones de forma matricial. Necesitamos entonces hacer un par de despejes para poder reescribir el sistema de forma correcta. Entonces vamos a dejar a todas las x primero, ¿sale? 3x más 2y, a y después, y luego a z. Como nos damos cuenta en la primera ecuación, z está del lado derecho de la igualdad, entonces lo vamos a pasar del lado izquierdo como menos z. ¿Igual a quién? A todas las constantes. Solamente está 5. En la segunda ecuación que tendríamos, 2x más, ¿cuántas veces aparece y en la segunda ecuación?
no aparece, ¿cierto? Por lo tanto es 0 veces y más z. ¿Y a qué es igual? A ninguna constante, que es cero, ¿cierto? Y en la tercera fila, en la tercera ecuación, tendríamos 3x más 2y. Z está del lado derecho, lo vamos a pasar del lado izquierdo como menos z igual a c. Y ahora sí, vean, al reescribir, ¿sí? De forma ordenada las ecuaciones, puedo ahora sí escribir el sistema de forma matricial, colocando cada uno de los coeficientes que multiplican a la incógnita en su ecuación. Entonces, en la primera fila, que multiplica a x, 3, a y, 2 y a z, -1. ¿Y a qué es igual esa ecuación? A 5. ¿Sale? Ahora, en la segunda fila, que multiplica a x, 2, a y, 0 y a z, 1. ¿Y a qué es igual esa ecuación? A 0. Tercera fila, que multiplica a x, 3, a y, 2 y a z, -1. ¿Y a qué es igual esa ecuación? A 0. Entonces, esa sería la forma de reescribir el sistema de ecuaciones de forma matricial, colocando los coeficientes de cada uno de los elementos dependiendo de a qué incógnita multiplica. Muy bien, resuelve los ejercicios que están escritos en el Classroom y éxito.